Bien, en sí, SQL Server como máquina virtual en Azure, ¿qué es lo que permite? Como tal, cuando hablamos de nube, hablamos de diferentes tipos de capas. La primera puede ser una capa de datos como servicio, donde se ofrecen escenarios de datos, de Big Data, para proveer análisis de información. También encontramos software como servicio o software as a service, donde podemos encontrar simplemente el acceso al servicio que necesitábamos, por ejemplo un CRM, por ejemplo el correo electrónico de Office 365. Entonces son mecanismos y son ejemplos de software como servicio. Otro mecanismo, plataforma como servicio, donde ya nos proveen el servicio y accedemos directamente, por ejemplo, a una base de datos para empezar a consumir la información. Y por último se encuentra el de infraestructura como modelo de servicio. El de infraestructura como modelo de servicio, ¿qué es? Para verlo en términos sencillos, el proveedor de tecnología nos ofrece una máquina virtual en la nube con un sistema operativo que puede ser Windows o puede ser Linux, por ejemplo, y directamente hacemos el proceso allí de instalación de los productos que necesitamos. Azure como plataforma en la nube no se queda atrás en este concepto y nos ofrece o nos proporciona en realidad recursos tanto de cómputo como de almacenamiento. Es decir, que en este escenario nos ofrece una máquina virtual. Dicha máquina virtual yo puedo configurarla para que venga con Windows o Linux para la instalación de SQL Server 2017, que hoy por hoy ya SQL Server 2017 tiene una distribución para Linux. Y directamente desde allí yo como dueño de esa máquina virtual pues hago la administración completa de todo el sistema operativo y de todo el servidor de base de datos de SQL Server. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Finalmente esto es como un servicio público. Eso quiere decir que yo pago por el uso que le da el servicio. Si lo consumo determinada cantidad de horas al día o si está 7×24, pues yo decido cómo lo utilizo para determinar de esa manera cómo se paga. Aquí yo no adquiero licenciamiento de ningún tipo. Es decir, Microsoft en este caso me ofrece la máquina virtual con Windows y dentro de los costos asociados ya mes a mes al alquiler de esa máquina, pues ya está el uso de ese licenciamiento. Lo mismo pasa con SQL Server. Resulta que cuando yo configuro una máquina en la nube, esas máquinas ya pueden traer plantillas predefinidas y una de esas plantillas es Windows Server. Cuando yo configuro, es SQL Server. Cuando yo configuro la máquina virtual con SQL Server, pues allí dentro del costo ya se encuentra el producto de SQL Server listo. Ahora bien, si yo ya cuento con una licencia on-premise y cuento con Software Assurance, puedo trasladar esa licencia rápidamente a la nube para no incurrir en costos adicionales de licenciamiento. ¿Listo? Entonces son como algunos mecanismos que se deben tener en consideración al momento de hablar de licenciamiento y de cómo pagar este tipo de servicios. ¿Qué plantillas ya están definidas? Ya hay plantillas para ediciones web, estándar y enterprise de SQL Server 2008 R2 en adelante, 2012, 2014, 2016, 2017, ya vamos a encontrar plantillas disponibles. ¿Qué es lo que nos ofrece esto? Lo que nos ofrece es una máquina virtual en Azure con un nivel de disponibilidad del servicio de un 99.95%. Es bastante alto lo que Microsoft nos ofrece como servicio. Y así como vimos en el módulo anterior, igual que para las bases de datos de tipo Stretch Database, se crea un grupo de recursos y en ese grupo de recursos hacemos la administración del almacenamiento, la ubicación de la máquina y todos los demás componentes asociados. Eso es infraestructura como servicio. Microsoft nos da el sistema operativo, nos da la máquina virtual con sistema operativo y allí yo instalo los productos que requiera o si utilizo una plantilla ya existente con el producto, en este caso con SQL Server, pues ya estaría incluido. La otra opción es la opción Azure SQL Database. Ya en este caso no hablamos de infraestructura como servicio, sino plataforma como servicio. ¿Esto qué es? Yo pago por una base de datos, pago si lo que quiero es por DTUs o si lo que quiero es por cores de procesamiento, ¿cierto? Y básicamente lo único que yo tengo que hacer es consumir la base de datos. En ese caso yo creo mis tablas, vistas, funciones, procedimientos almacenados. Cualquier objeto dentro de la base de datos la empiezo a utilizar y a consumir sin necesidad de preocuparme por temas de administración
ni del software del producto en ningún momento. Yo me despreocupo de actualizaciones, Service Pack, parches, nuevas versiones, de eso se va a encargar Microsoft directamente y yo ya me encargo directamente de la operación. Esto es recomendado para bases de datos que no son tan grandes. Entre más grande la base de datos, pues seguramente el costo se va a ir elevando gradualmente. ¿Listo? Por supuesto, esta versión de base de datos es una versión diferente a la base de datos de SQL Server On-Premise. Por ende, seguramente hay algunos conceptos y algunos comandos que no van a ser soportados dentro de este tipo de base de datos. Hay límites en el tamaño de base de datos y así como la máquina virtual, SQL Azure también nos ofrece un nivel de disponibilidad de un 99,95%. Entonces, en el transcurso de este módulo 7 estaremos viendo cómo crear una máquina virtual, cómo crear una base de datos en Azure, pero lo importante en este momento es que empecemos a familiarizarnos con los conceptos, ¿cierto? Y empezamos a evaluar, bueno, ¿con cuál opción nos quedamos? ¿Una máquina virtual o una base de datos de SQL Azure? ¿Cuál puede ser la mejor opción en este caso? Y eso depende si lo que yo estoy buscando es si es una aplicación nueva, si es una aplicación ya existente, necesitamos más de 4 teras de almacenamiento. ¿Por qué esta restricción? Porque si tengo más de 4 teras, lo máximo que en este momento soporta SQL Azure Database son 4 teras y en ese caso ya la mejor opción es una máquina virtual. ¿Tienen recursos a nivel de TI disponibles para dar soporte de administración? Porque si no los tienen, la mejor opción es Azure Database para que sea Microsoft quien se encargue de esa administración de recursos y de soporte y de administración. ¿Se requiere control administrativo completo? Es decir, requiero agente, requiero administración, requiero todas las características relacionadas con la instancia o lo único que me interesa es la administración de la base de datos. Y será una aplicación que es un híbrido entre nube y local, porque si es un híbrido, pues estamos hablando de una stretch database que se requiere una instancia, en este caso, en una máquina virtual en la nube. Esos son algunos de los escenarios que tendríamos para determinar si lo que yo necesito es una máquina virtual o una base de datos de SQL Azure. Ahora bien, para garantizar la seguridad en la comunicación desde mi infraestructura que está on-premise hacia el sistema de base de datos que elijamos en la nube, pues es importante contar con algunos recursos de Azure, pues para garantizar que la comunicación sea segura como tal entre la nube y on-premise o entre redes como tal directamente en la nube. Es por esto que Microsoft Azure ofrece algo llamado Azure Virtual Networks o redes virtuales de Azure. ¿Qué es lo que permite? Estas redes virtuales permiten muchos tipos de recursos de Azure y se pueden usar en muchos recursos como máquinas virtuales para comunicarse de forma segura entre ellas, con internet y con mis redes locales. Algo importante, cuando yo creo un recurso, ese recurso está asociado a un grupo de recursos y está asociado, digamos que está asociado a una región. Si la región es Australia, si la región es Brasil, si es Estados Unidos sur, centro, este, oeste. Entonces, dependiendo de eso, está asociado. Las vNetworks, los Azure vNetworks o las redes virtuales de Azure están asignadas por región únicamente, es decir que yo puedo crear una red virtual de Azure en una sola región nada más, pero puedo conectar diferentes redes virtuales entre regiones si es que mi infraestructura lo requiere de esa manera. En cuanto a temas de redes virtuales, pues ¿qué podemos especificar acá? Que lo que me va a permitir de manera predeterminada es que todos los recursos que hacen parte de esa red virtual se puedan comunicar hacia internet. ¿Qué es lo importante acá? Que yo pueda asignar una IP pública de mi infraestructura de mi compañía, pues para garantizar que podamos comunicarnos. En pocas palabras, yo abro un puerto, abro un firewall en este caso, donde especifico cuál es la IP pública por la cual me va a conectar, la IP pública donde se encuentre mis servicios on-premise, en este caso una IP pública de la compañía, para que esa IP pública sea el canal de comunicación entre mi infraestructura on-premise y lo que yo tengo directamente en la nube. Y con este mecanismo pues podemos garantizar una comunicación segura. Ahora bien,
viene un tema y es el proceso de autenticación. Muchas veces yo requiero que SQL Server pues pueda autenticarse, pero no solamente con autenticación modo SQL, es decir, con usuarios creados directamente en SQL Server, sino que también necesito que podamos usar los usuarios del directorio activo. Pues resulta que ese directorio activo suele estar on-premise. Pues bien, Microsoft ofrece un servicio de directorio activo llamado Azure Active Directory, que lo que permite es que se puedan usar cuentas de usuario del directorio activo en Azure para acceder directamente a SQL Server. Estas cuentas se pueden sincronizar de tal manera que lo que yo tenga en mi directorio activo local también lo tenga en la nube, y de esa manera podamos hacer todo el proceso de autenticación mixto, no solamente con logins de SQL Server, sino que también podamos hacerlo con logins del directorio activo. Entonces Azure Active Directory va a facilitarle a la compañía que su directorio activo se replique en tiempo real en la nube y on-premise para garantizar que podamos tener ese mismo nivel de autenticación, independiente si es una aplicación que yo tenga on-premise o si es una aplicación, en este caso una base de datos, que yo tenga directamente en la nube. Eso es uno de los temas bien interesantes que ofrece Azure. Y por supuesto, volviendo al tema de la base de datos Azure Database, Azure SQL Database, pues hay diferentes formas de crear una base de datos acá. La primera, yo puedo tener una base de datos única, o puedo tener bases de datos únicas, que en cada una de estas bases de datos pues va a tener su propio nivel de servicio. Ahora vamos a hablar un poco sobre esos niveles de servicio. O puedo tener grupos de bases de datos elásticas. Estos grupos de bases de datos elásticas pues básicamente son un grupo de base de datos que comparten un grupo de recursos. Recuerden que todo se asocia a grupos de recursos y que se asignan de manera dinámica. Ahora bien, ¿el nivel de servicio de qué depende? Pues depende del tamaño de la base de datos y de la concurrencia que yo pueda tener. Yo puedo tener niveles de servicio básico, que está pensado a bases de datos pequeñas de no más de 2 GB, niveles de servicio estándar adecuado para la mayoría de bases de datos que son concurrentes, y dependiendo del volumen de datos y el nivel de transacción me puedo ir por este nivel, o un nivel de servicio premium donde tengo los más altos niveles de rendimiento y disponibilidad. En cualquier momento, siempre y cuando no supere los topes de tamaño de cada uno de los niveles, puedo hacer un cambio de ese nivel de servicio. ¿Y cómo mido las transacciones? ¿Cómo mido los datos concurrentes? Pues resulta que SQL Server tiene una forma, o SQL Azure tiene una forma de hacer esa medición, y es mediante el uso de las DTUs, o las unidades de transacción de base de datos, ¿cierto? ¿Cómo funcionan las DTUs? Lo primero, lo que me ayuda es a medir el rendimiento de la base de datos mediante la cantidad de transacciones promedio por segundo que pueda tener la base de datos. Un DTU me garantiza un nivel de rendimiento de una transacción por segundo. Por ende, 10 DTUs me permite 10 transacciones por segundo en bases de datos únicas. Si son bases de datos elásticas, se mide en EDTUs, Elastic DTUs, en donde un EDTU es igual a una transacción por segundo. ¿Listo? Ahora más adelante en una sección, en la sección final de este módulo, vamos a aprender a crear una base de datos y detallaremos un poco más estas unidades de transacción de base de datos o DTUs.